Primer libro de Reyes, capítulo 17, los primeros 7 versículos vamos a leer. Entonces Elías Tisbita, que es de los moradores de Galaad, dijo acá, 2 puntos. Me impresionó hermano, porque cuando en la escritura usted está leyendo y encuentra 2 puntos, quiere decir que lo que viene a continuación es la parte más emocionante, la parte más vital de la porción que vamos a leer esta tarde. Y dice, y Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a unos cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Cierra sus ojos. Precioso Espíritu Santo, gracias por haber leído tu palabra hoy. Este es el momento cuando necesitamos tu gracia, la unción y el poder tuyo. Este es el momento cuando reconozco mi dependencia de ti, oh Dios, para declarar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que nos asistas ahora que vamos a oír tu palabra, y que esta palabra pueda ser servida en nuestro espíritu, y que nos levantes al nivel de la palabra tuya, Señor. Danos un ambiente de gloria, danos un ambiente de paz, danos un ambiente de reverencia, y en esta tarde yo declaro la gloria de Dios llenando este lugar. Señor, que mientras hablo tu palabra, tu Espíritu Santo pueda hacer milagros, pueda hacer prodigios, pueda hacer proezas entre tu pueblo. Que mientras declaro tu palabra, no haya nada que se detenga y que resista la gloria del poder de tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Cúbrenos con el poder de la sangre del Cordero Jesucristo, y que en esta tarde podamos ser liberados para alcanzar el propósito que tú has determinado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo he titulado el mensaje de esta tarde, el Dios que te protege. El Dios que te cuida, el Dios que te guarda, el Dios que te esconde. Yo he titulado en esta tarde este mensaje, el Dios que te protege. Mantente esto en mente, por favor. ¿Qué Dios se propone, hermanos, a través de esta serie que Él ha puesto en mi corazón? Lo que Dios se propone a través de esta palabra es que usted y yo podamos subir al nivel de la palabra de Dios, y que cuando usted, hermano, se pare al frente de una circunstancia, de una adversidad, de un problema, y declara la palabra de Dios, la declara convencido de que Dios va a respaldar esa palabra. Todos conocemos la historia de David. De hecho, la Biblia dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. David es uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Pero después de la muerte de David, Israel, hermano, fue decayendo en su relación con Dios debido a los reyes que le sucedieron. Si usted mira empezando del capítulo 11 hasta el versículo 16 del primer libro de Reyes, se va a dar cuenta la lista de reyes que sucedieron a David, y todos ellos fueron reyes malos, reyes que apartaron al pueblo de la verdadera adoración, reyes que arruinaron la integridad y la relación que había entre Dios e Israel. Y debido a esa decadencia, debido a esa frialdad espiritual, el pueblo, hermanos, había quitado la mirada del Dios verdadero
vacío espiritual, en medio de esa sequedad espiritual, en medio de ese letargo espiritual, Dios levanta a un hombre. Diga conmigo, Dios levanta a un hombre. Mire, algo que quiero que quede claro en nosotros es que cuando Dios ha determinado hacer algo en un lugar, Él va a levantar a alguien. Él va a levantar a un hombre, Él va a levantar a una mujer, Él va a levantar a alguien que esté dispuesto para hacer la obra de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, prepárate porque a lo mejor te levanta a ti. Lo que Dios ha determinado hacer aquí en este lugar, lo va a hacer a través de usted. Déjeme se lo repito otra vez. Lo que Dios ha determinado hacer aquí en este lugar, lo va a hacer a través de usted. Porque muchas veces nosotros tenemos la mirada puesta en los hombres grandes de renombre, ¿verdad? Mundiales con títulos y toda la cosa. Y nosotros decimos, que tan solamente pudiera venir fulano de tal, que pudiera venir Benny Hinn para estar con nosotros, que tan solamente pudiera venir un hombre de esos de calibre pesado. Vamos a ver la gloria de Dios. Le tengo una buena noticia en esta tarde. Lo que Dios ha determinado hacer aquí, lo va a hacer por usted. ¿Por qué? Porque siempre que Dios ha querido hacer una proeza, Él levanta hombres, Él levanta mujeres apasionados por la gloria y la presencia de Dios. En medio de esta sequedad, Dios levanta a Elías, el profeta. Elías, hermanos, es llamado por los eruditos bíblicos el profeta de fuego. Nomás para que usted piense tantito de quién vamos a hablar en esta tarde. Elías es llamado el profeta de fuego. ¿Saben por qué? No porque tenía títulos académicos, no porque había ido a la mejor escuela bíblica. Elías es llamado el profeta de fuego porque cuando él declaraba la palabra de Dios, Elías la declaraba con autoridad, la declaraba con denuedo, sabiendo que el Dios de esta palabra es el Dios que no lo iba a dejar avergonzado. De hecho, su nombre significa el Señor es mi Señor. Qué bonito nombre para que le ponga a uno de sus hijos, a uno de sus nietos. Elías significa el Señor es mi Señor. Elías, hermanos, representa aquí en la historia que estamos a punto de tratar. Elías representa la excelencia de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios excelente? Nuestro Dios es un Dios de excelencia. ¿Cómo andan los hijos de un padre excelente? Uy, empezamos mal. ¿Cómo se comportan los hijos de un padre excelente? Con excelencia. Ahora, si la Biblia dice que Dios es excelente, usted y yo vamos a rumbo a la excelencia. Diga conmigo, yo voy rumbo a la excelencia. Aquí miramos que Elías representa la excelencia de Dios. Su servicio y su mensaje fue en contra de la adoración sin medida que se le daba a Baal. Baal era un dios pagano, era un ídolo pagano. De hecho, Baal, hermanos, en los tiempos de Elías, él era reconocido como el dios de la lluvia y de la fertilidad. Que el Señor reprenda al diablo. Baal era reconocido allí en Israel, hermanos, como el dios de la lluvia y de la fertilidad. Cuando Israel quería tener una buena cosecha, ¿sabe a quién iba para pedirle lluvia y rocío? Iban a Baal. Cuando Israel quería tener riqueza, quería tener un buen negocio, ¿sabe a quién iban? Iban a Baal. Ya no iban a Jehová de los ejércitos, porque los reyes los habían apartado del Dios verdadero. Cuando yo veo, hermanos, la velocidad con la que esta nación en la que vivimos va decayendo, me puedo identificar y puedo ver cómo en realidad vale la pena orar por nuestros presidentes, vale la pena orar por aquellos que están en eminencia, porque si él se confunde, todo el pueblo se confunde. Israel había perdido de vista al Dios verdadero. Y Baal, de hecho, Baal significa dueño, amo y esposo. Esto era una blasfemia abierta en contra de la santidad de Dios.
Esta era una blasfemia abierta en contra de la soberanía de Dios. Pero qué interesante, hermano, que en medio de esta sequedad espiritual, en medio de todo este letargo en el que el pueblo había caído, se levanta un hombre que le cree a Dios, se levanta un hombre que paga el precio, se levanta un hombre que no escatima nada, se levanta un hombre que no le tiene miedo a nada, y él se va para sacar su cara y defender al Dios verdadero, el Dios de la gloria, el Dios que tiene el poder de la vida y de la muerte. Elías se paró enfrente de Acab sin temor, seguro de que Baal iba a ser avergonzado. ¿Sabe por qué Elías, hermano, se paró enfrente del rey? Oiga, no se paró enfrente de cualquier persona. Elías se paró enfrente del mismo rey de Israel, y dicho sea de paso, era el rey más malo que ha tenido Israel. Elías sabía, hermano, que Acab tenía la autoridad, tenía el poder para matarlo y deshacerse de él. Pero había algo en el corazón de Elías, y es que Elías sabía que el que estaba con él, el que lo protegía, el que lo cuidaba, era más poderoso que Baal, era más poderoso que Acab, era más poderoso que todo. Elías se presenta a Acab seguro de que Baal iba a ser avergonzado y que el Dios de la gloria iba a recibir todo el honor y toda la gloria. Hermanos, por mucho tiempo Israel había confiado en Baal. Yo no sé si usted se acuerda, o a lo mejor no, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando yo era un adolescente en mi país, en la ciudad donde yo nací, donde yo vivía, hay un ídolo, hermano, que le llaman San Antonio. Y este demonio tenía atrapada esa ciudad. Los agricultores, hermanos, antes de ir a preparar su tierra para sembrar, ellos iban y le rezaban un rosario a San Antonio y le reventaban cohetes y hacían una fiesta, hacían una parranda para que les fuera bien en la cosecha. Cuando de repente ellos querían emprender un negocio, comprar una hacienda o una casa, ellos iban y pagaban una misa a San Antonio. Cuando los israelitas, hermanos, empezaron a desviarse de Dios, se fueron tras Baal, creyendo que Baal era el único que les podía dar a ellos buenas cosechas, creyendo que Baal era el único que les podía dar a ellos un invierno caudaloso la palabra, ¿verdad? Ellos pensaban que Baal era el que tenía el poder para hacer que cayera el rocío y regara los sembradillos y tuvieran una gran cosecha. Y los israelitas por tanto tiempo iban detrás de Baal pidiéndole de que hiciera algo por ellos. Pero aquí se presenta un hombre que viene creyéndole a Dios. Porque aquí vamos a marcar la diferencia, hermanos, entre los que vencen y entre los que no vencen. Porque nuestro Dios es un Dios grande, poderoso, ya lo dijimos. Nuestro Dios es un Dios de proeza, pero la diferencia está en que no es lo mismo creer en Dios, que Dios esté en algún lugar en el tercer cielo, poderoso, sí, pero está por allá en el tercer cielo. Una cosa es creer en Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero otra cosa es creerle a Dios y a su palabra. Cuando usted y yo podemos creer la palabra de Dios, entonces es cuando surgen los milagros, entonces cuando suceden las proezas, entonces cuando suceden las maravillas. Miren, no se trata de quién declara la palabra, se trata de cuánto está creyendo esa palabra. Y el propósito, lo que me propongo juntamente con Dios en esta tarde, es que al terminar esta serie, usted y yo aprendamos a declarar la palabra, reconociendo que la palabra que estamos declarando no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Espíritu Santo nos dice lo mismo a nosotros, ¿verdad? Elías sabía que él tenía de su lado al Dios que tenía el poder de la vida y de la muerte en sus manos. El Espíritu Santo le dice a usted en esta tarde, ¿estamos aquí todavía, hermanos?
El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo, hablando de Jesús, ese Jesús que está dentro de usted. Dice la palabra de Dios que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Jesús que usted tiene. Ese no es el Cristo ajorobado de Guatemala. Ese no es el Cristo negro. Ese no es el Cristo, ese flacucho que tienen en Ecuador, que está todo así ajorobado. No, 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 no. Mi Cristo, su Cristo, es un Cristo de poder, hermanos, que cuando el diablo lo mira tiembla, que cuando los demonios lo miran tiembla, que cuando los principados oyen hablar el nombre de Jesús, huyen, porque Él tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Oh, en el cielo, hermanos, hay jerarquía de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines. Hay seres angelicales con poder, con autoridad. Pero cuando mi Cristo va caminando en medio de ellos, ellos tienen que caer de rodillas, porque el que va entrando es el que tiene el poder, el imperio, la majestad contra todas las fuerzas del mal. Y ese es el Cristo que adoramos usted y yo. Ese es el Cristo que tenemos usted y yo. En Mateo 28, 18, Jesucristo, después de resucitado, se paró enfrente de los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los cananeos creían que solamente Baal controlaba la lluvia y el rocío sobre sus tierras. Pero aquí se levanta un hombre y viene revestido de la gracia y del poder de Dios, y Elías se levanta a desafiar el infierno mismo. Oh, yo quiero que usted me preste su atención aquí. Elías se para enfrente. Mire, usted se va a dar cuenta la peculiaridad con la que Elías trata este asunto. Elías no vino y le dijo: miren, ¿por qué se olvidaron de Dios? ¿Por qué se fueron tras de Baal? ¿Por qué no se vuelven a Jehová de los ejércitos? Dios los puede castigar, Dios puede hacer esto. No, no, no. Yo quiero que usted, hermano, caute la sagacidad, caute, hermano, la dimensión en la que Elías empieza a declarar la palabra. En el versículo 1 dice la Biblia que Elías se paró enfrente a Acab y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que en los años venideros no habrá lluvia ni rocío en esta tierra, sino por mi palabra. Dígame qué tengo que hacer para sacarle un amén así con alegría. Yo puedo hacer lo que quiera aquí, pero yo quiero oírlo a usted aquí diciendo amén y gloria a Dios, porque quiero saber si le estoy predicando a alguien esta tarde. Elías entendió el poder que hay cuando tú y yo declaramos la palabra. Elías no dijo: de ahora en adelante no va a caer lluvia ni rocío por la palabra de Jehová. ¿Qué lo dijo así? Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que en los próximos años o en los años venideros no caerá lluvia ni rocío en esta tierra, sino por mi palabra. Por mi palabra, por mi palabra. Oh, Elías, hermano, entendía que el que estaba dentro de él tenía el poder para protegerlo, y Elías sabía que Dios nunca lo iba a dejar avergonzado. ¿Sabe por qué es que los cristianos batallamos? ¿Sabe por qué es que los cristianos, hermanos, nos desalentamos y corremos de un lado para otro, buscando aquí, buscando allá, a ver quién nos ayuda, a ver quién nos socorre, a ver quién nos entiende? ¿Por qué es que batallamos? Porque hemos perdido de vista que el Dios que hemos aceptado, el Dios que está dentro de nuestro corazón, Él nunca te va a dejar avergonzado cuando tú declaras su palabra. Todos aquí tenemos la fe suficiente para ver un milagro. Diga conmigo: yo tengo la fe para ver un milagro. Dígalo otra vez: yo tengo la fe para ver mi milagro. Dígalo otra vez: yo tengo la fe para ver mi milagro. Todos tenemos la fe, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Se nos olvida que Dios va a obrar a través de ti. Las promesas
grandeza, los milagros, las maravillas que Dios va a hacer aquí, lo va a hacer a través de ti. Él no va a traer a alguien de afuera para hacer esos milagros. Él no va a traer un ángel, Él no va a traer un arcángel. Te va a usar a ti, a ti, a ti, a ti. Dios va a usar para hacer lo que Él quiere hacer acá. Ah, pero Dios quiere que entendamos esa palabra. Cuando tú declaras una palabra, tienes que asegurarte que Dios va a respaldar esa palabra. Dios no te va a dejar avergonzado. Dios no te va a dejar caer en descrédito. ¿Por qué? Porque Él sabe que está declarando su palabra. Aquí Elías se presenta, hermanos, a declarar una palabra que le iba a traer riesgo a él. Es como que si usted se parara aquí enfrente del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, y le diga: mira, si tú no te arrepientes de esas leyes locas que estás haciendo, apoyando el aborto y apoyando a los homosexuales, si tú no te arrepientes de las leyes inmorales que estás aprobando en esta nación, la ira de Dios va a caer sobre ti. Es como que usted se parara enfrente de Él. Oiga, hermano, le va a temblar todo, porque está hablando enfrente del presidente de los Estados Unidos. Elías se presenta enfrente de acá, hermano, reconociendo que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Dios lo iba a proteger, Dios lo iba a respaldar. Jesucristo dijo, hablando de estas cosas a la iglesia: sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Oh, pero ahí no termina todo. Él dijo: lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Vamos, di conmigo: lo que yo ato en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que yo desato en la tierra va a ser desatado en el cielo. Esa es la palabra que Dios nos ha dado. Esa es la palabra de autoridad que predicamos, que enseñamos. Cuando tú estés enfrente del problema, cuando estés enfrente de la dificultad, recuerda que tú tienes la autoridad de Dios. Y dile a ese problema, a esa circunstancia, a ese demonio: ordénale en el nombre de Jesús, y declara la palabra, y todo lo que tiene que hacer es huir, porque Dios va a respaldar esa palabra. Elías declara la palabra con autoridad. El diablo tiene que saber que tú tienes una voz de autoridad. El diablo tiene que saber que tú tienes una voz de mando. Oh, dice la palabra de Dios que el espíritu que Dios nos ha dado es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Dios no nos ha dado espíritu de allí que uy, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Elías declaró la palabra, Dios tomó una acción. Y esta es la parte, hermano, que a mí me emocionó cuando yo estaba leyendo esta palabra. Cuando Elías le dijo a Acab: en los años venideros no habrá lluvia ni rocío en esta tierra sino por mi palabra. Y cuando Elías declaró esta palabra, dice el versículo 2, luego el versículo 2: y vino palabra de Jehová a Elías. Oh, aleluya. Mira, y vino palabra de Jehová a Elías, y le dijo: Elías, vete de aquí hacia el oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Hay algunas enseñanzas tan hermosas aquí, hermanos. Primero, ¿por qué Dios le dice que se vaya al oriente? El oriente era el lugar en donde estaba la ciudad santa de Jerusalén, que hablándolo en términos espirituales era donde estaba la presencia de Dios. Lo que Dios le está diciendo a Elías: Elías, vete de esta tierra y vete donde está mi presencia, vete donde estoy yo, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. El arroyo de Kerit, hermanos, es un lugar de refugio, es un lugar de protección. Y los historiadores dicen que ahí en el arroyo de Kerit, los hombres que ya no podían con su enemigo
plagas por todos lados. Y Dios le dijo a Elías: vete y escóndete en el arroyo de Querit, porque yo he preparado, oiga esto, porque yo he preparado unos cuervos para que te alimenten. Dios no le dijo porque voy a preparar. Dios le dijo: ya he preparado. Mire, déjeme le parafraseo esto. Antes de que Elías se levantara y fuera a encontrarse con Acab, antes de que Elías declarara la palabra que declaró a Acab, Dios ya tenía una provisión lista para sustentar a su profeta. Oh, dale gloria a Dios, mi hermano. Antes de que tú declares la palabra, antes de que tú te enfrentes al problema, antes de que tú te enfrentes a la adversidad, antes de que tú te enfrentes, Dios tiene ya preparada una provisión para sustentarte a ti. Dios le dijo: yo he preparado unos cuervos para que te sustenten. Y la Biblia dice, hermanos, que Elías no discutió. ¿Qué hubiera hecho usted si Dios le dice: ¿sabe qué? Vete al desierto y te van a alimentar unos cuervos? No, ¿por qué no mandas una señora mejor que me cocine, que me haga tortillitas, que me haga chilaquiles? ¿Por qué no mandas a alguien así que sepa cocinar y que cocine rico? ¿Por qué no? Pero unos cuervos. Estamos aquí, hermano. ¿Está usted captando la palabra de Dios? Dios le dijo: yo he preparado unos cuervos. Algo interesante aquí es que Elías no discute la palabra de Dios. Dice justamente el versículo 3 que Elías se levantó y fue hacia el oriente, al arroyo de Querit, y allí se escondió en ese arroyo. Y mire, interesantemente, hermano, dice que estos cuervos, que Dios bendiga a los cuervos, dice que estos cuervos no le traían frijoles y arroz, por favor, no le traían nopales. Mire, estos cuervos le traían carne y pan por la mañana, y le traían carne y pan por la tarde. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, déjame le digo, vamos siendo honestos aquí. Cuando yo estaba leyendo ese pasaje, yo caí de rodillas delante de Dios y le dije: Señor, perdóname, por favor. Estos cuervos nos vienen a dar una lección a nosotros. Estos cuervos nos están enseñando a nosotros, hermanos, nos están dando un seminario de obediencia. Hay cristianos en este tiempo, bueno, no aquí, ¿verdad?, pero en otras partes del mundo. Hay cristianos en este tiempo que tú le pides que haga algo y él hace lo contrario. Tú le dices: dale por aquí, y él se va para allá. Tú le dices: levante la mano, y él se la mete a la bolsa. Tú le dices: pónganse de pie, y él se sienta. Pero estos cuervos, a mí me impresiona, hermano. Estos cuervos, Dios les dio una orden. Antes que Elías declarara la palabra, Dios les dio la orden a los cuervos. Mire qué lindo Dios, hermano. Mire, Dios hablando a los cuervos, dice: hey, cuervos, mi profeta Elías, él se va a enfrentar a Acab y va a declarar una sequía, y como consecuencia de esa sequía, él va a necesitar a alguien que lo alimente. Así es que ustedes me le traen carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde. Yo no sé de dónde los cuervos agarraron la carne, pero la trajeron a Elías. Y dice la Biblia, hermanos, que por muchos días Elías comió carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde, y tomaba del arroyo, tomaba. Oh, qué lindo, hermano. Yo pienso que Elías estaba acabado de la pena, tomándose unas vacaciones allí, una tarde de campo. Mire, yo creo que Elías, yo no sé si había hamacas en ese tiempo, pero si había hamacas, ¿verdad? Yo creo que Elías agarró una hamaca por ahí y empezó a divertirse, a mecerse en la hamaca. Oh, gloria a Dios. Ahorita vienen los cuervos con la cena, y ahí llegaban los cuervos con pan y carne para la cena. Se acostaba tranquilo, acabado de la pena. Elías no tenía estrés, hermano, como el que tenemos nosotros a veces por no pagar las cosas que tenemos que pagar. Elías estaba acabado de la pena. ¿Y sabe por qué? Porque él dijo: bueno, óigame, si Dios me está mandando cuervos para que me alimenten, ¿de qué me apuro? Que se muera acá, que se muera Baal, que se muera lo que se muera por la sequía, pero aquí hay agüita, aquí hay carne, aquí
hay pan y yo estoy siendo sustentado por el Dios de la gloria. Mire, denle ese aplauso fuerte a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Yo voy terminando aquí, pero yo quiero llevarlo a usted a esta consideración. Cuando tú declares la palabra de Dios, asegúrate que el Dios que te dio esa palabra no te va a dejar avergonzado. Cuando tú te paras al frente de un problema aquí y tú le gritas a ese problema la palabra de Dios, Dios no te va a dejar avergonzado. Cuando tú te paras aquí al frente de una circunstancia y tú le declaras la palabra de Dios, Dios no te va a dejar avergonzado, porque Él ha prometido en su palabra que sus oídos están atentos al clamor de los justos. Así que usted tiene el poder de Dios, tiene la autoridad de Dios, tiene todo lo que Dios le ha dado para enfrentar las circunstancias. Y aquí comienza lo bueno, hermano. Yo me imagino que Elías estaba bien emocionado allí, tranquilo, hasta yo, hasta usted también, ¿verdad? Tranquilo, de que se apura, mire, no tiene que levantarse a trabajar, no tiene que andarse preocupado por nada, no tiene que pagar casa, no tiene que pagar luz, no tiene que comprar gasolina para el carro. Ahí está acomodado, esperando su cenita y su desayuno, bebiendo agua del arroyo, pero de repente, diga conmigo, de repente, porque la palabra de Elías se estaba cumpliendo. No había llovido ya por muchos días, ya se habían secado las fuentes de agua, ya se habían secado la hierba del campo, los árboles ya estaban secándose, las bestias estaban muriendo ya, los animales estaban muriendo porque no había agua. Y de repente se le secó el arroyo a Elías. Oh my God. El arroyito, el que me tenía sustentado. Imagínate qué pasó por la mente de Elías en ese momento. ¿Para qué me atreví a ir a decir esta palabra en frente de acá? Mira Dios lo que acaba de hacer, me secó el arroyo. Ahora, y para acabar de volar, los cuervos ya no llegaron. Bueno, no dice la Biblia, yo nomás me lo estoy imaginando. Pero la Biblia dice que se secó el arroyo. Ella ya no tenía para tomar agua y ya me imagino que ya no había pan ni carne. Y ahí empieza el apuro. Y aquí está la palabra que yo tengo para ti en esta tarde. Cuando Dios te levante al nivel de su palabra, cuando Dios te levante con dones, cuando Dios te levante con habilidades, cuando Dios te levante con talentos, cuando Dios te levante y cuando Dios empiece a usarte a ti, nunca te acomodes, porque tú no sabes cuánto tiempo te va a durar, tú no sabes cuál es el próximo paso que Dios tiene, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día. Dios tiene una gloria nueva para ti cada día. No te acomodes, no te acomodes. Algunas veces nos acomodamos tanto, hermano, a las cosas que Dios nos ha dado, que Dios tiene aquí algo nuevo que te quiere dar, pero tú dices, no, yo estoy contento con esto porque así lo hacía mi abuelita. ¿Se da cuenta que tenemos problemas? Y en la alabanza tenemos problemas, ¿verdad? Porque la gente está tensa, está tiesa y no. Yo nunca miré a mi abuelita danzar en la iglesia, es pecado, un sacrilegio. Yo nunca miré que dieran un grito de aleluya y gloria a Dios, y estamos allí maniatados, los acomodamos ya. Pero aquí miramos, hermano, algo bien interesante, que cuando Dios tiene planes para ti, Él te va a mover para donde quiere y en el tiempo que Él quiere. Denle ese aplauso a la gloria de Dios en esta tarde. A Elías se le secó el arroyo. Ya no tenía que beber. Pero aquí está lo lindo. Vaya poniéndose de pie, por favor. Siempre que usted oiga esta palabra, mire todo que fin. Míreme acá, por favor. Siempre que usted se atreve a creerle a Dios y a declarar su palabra, vendrá un desafío. Déjeme se lo repito otra vez. Siempre que usted se atreve a creerle a Dios y a declarar su palabra,
vendrá un desafío. ¿Cuál fue el desafío para Elías aquí? Se le secó el arroyo. Ahora, ¿de dónde voy a tomar agua? Me hubiera ido mejor si no declaro la palabra. Está bien que siguieran adorando a Baal, pero yo no tenía estos problemas que tengo ahora. Ahora estoy metido en esta cueva, ahí en el arroyo de Querit, pero seco. ¿De qué me sirve estar en este lugar? Decía Elías, me imagino. Pero aquí, hermanos, es donde yo quiero hablarle a usted que el Dios que lo sostiene a usted, el Dios que lo ha llamado a usted, el Dios que lo sostiene a usted, es un Dios que no cambia, es un Dios que aunque se acabe todo, aunque tiemble el cielo, aunque tiemble la tierra, aunque todo se acabe, Él todavía está sentado en su trono de gloria para guardarlo y protegerlo a usted. Aleluya. Cuando a Elías se le sacó el arroyo, Dios tenía preparado ya una tremenda provisión para el profeta. Y no se me vaya a quedar el próximo domingo, porque el domingo estaremos hablando de esa provisión que Dios tenía. Y que esa provisión es símbolo de lo que Dios tiene para usted. Cierre sus ojos ahí donde usted está y diga conmigo: yo declaro que mi vida será el instrumento que Dios usará para hacer proezas, maravillas y milagros en este lugar. Declaro que mi corazón estará sensible y dispuesto para responder